Estados Unidos detalla su política hacia Latinoamérica. ¿Va Washington en la dirección correcta? Le saluda Gonzalo Abarca. Esto es Foro. Estados Unidos reveló los detalles de su política hacia el hemisferio horas antes de que el secretario Rex Tillerson iniciara su primera gira a la región. En un discurso en la Universidad de Texas en Austin, Tillerson describió las columnas sobre las que se basa esta política: prosperidad, libertad, democracia. También habló de tratados comerciales, crimen organizado y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Hacemos contacto ahora desde México con Gesell Tobías de La Voz de América, quien acompaña al secretario Tillerson. Gesell, bienvenido. ¿Qué reacciones ya hay de la visita del funcionario? Sin ninguna duda, Gonzalo, hay dos temas importantes que para los mexicanos son prioridad. Uno tiene que ver con el tema migratorio, esta relación tirante que ha existido desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca sobre si construir un muro, si deportar a los soñadores, si quitar algunos beneficios para los inmigrantes, una gran mayoría de ellos mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero también, por supuesto, el tema económico es de gran prioridad. Y hay que mencionar de que además de hablar de una renegociación, en ningún momento se está mencionando el terminar o cada quien salir por su lado con respecto a estos acuerdos económicos, sino más bien el secretario de Estado estadounidense habla de una modernización del tratado y seguramente esto será uno de los temas principales de los que se seguirá hablando acá en la Ciudad de México. Escuchemos lo que dijo el canciller Tillerson. No debe sorprender a nadie que un acuerdo suscrito hace 30 años, antes del arribo de la era digital y antes del ascenso de China, que es ahora la segunda economía más poderosa del mundo, debe ser revisado. Nuestra meta es sencilla: fortalecer nuestra economía y la de toda Norteamérica y mantenernos como la región más competitiva y económicamente vibrante del mundo. Gesell, el tema de inmigración, ahondemos un poco en eso y también el crimen organizado. ¿Cómo se está tratando este tema precisamente en medio de esta visita? Sin ninguna duda hay preocupación, sobre todo en la comunidad mexicana. El día de ayer hacíamos un recorrido por la ciudad hablando con algunos de ellos. Nos decían que temen el impacto que pueda tener social el hecho de que Estados Unidos empiece a deportar a miles de sus ciudadanos, pero también el impacto económico que puede surgir detrás de ello, debido a que estamos hablando de una ciudad ya sobrepoblada, con problemas económicos, y recibir a tantas personas también podría tener un impacto. No obstante, el secretario de Estado habla de que para poder mejorar el sistema migratorio también se tiene que aumentar la lucha sobre el crimen transnacional que, según él, existe y aumenta en América Latina. La amenaza más inmediata en nuestro hemisferio son las organizaciones criminales transnacionales. En su carrera por obtener dinero y poder, dejan a su paso muerte y destrucción. Al traficar con personas, armas, opioides y otras drogas, las agencias que preservan el orden y la población civil se convierten en sus blancos. Aunque estos dos temas, migración y economía, son seguramente los temas principales que está manejando la agenda de México con el secretario de Estado, la situación en Venezuela es una de las prioridades también que Rex Tillerson estará promoviendo tanto acá en México como en las distintas ciudades y países que continuará visitando. Gracias, Gesell Tobías, enviado de La Voz de América en cobertura especial de la visita del secretario Rex Tillerson a Latinoamérica. Y bien, para analizar esta nueva política hacia la región, nos acompaña en los estudios de La Voz de América Yali Núñez, directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, y Daniel Erickson, director gerente de Blue Star Strategies, ex asesor especial de la Casa Blanca para América Latina en el despacho del vicepresidente Joe Biden y también exfuncionario del Departamento de Estado. Bueno, Yali, voy a empezar contigo. Ya vimos al secretario Tillerson hablando de la importancia de NAFTA, obviamente, pero también habla de que se requiere verdaderamente mucho arreglo a ese tratado, lo cual en México no le están viendo muy bien. Ahora, ¿no crees que verdaderamente Estados Unidos está alienando a México, uno de sus socios principales? En lo absoluto. Lo que pasa es que los Estados Unidos está tratando de renegociar un tratado que se ha mantenido por muchos años de una manera que no ha sido la manera más justa para los Estados Unidos. Tenemos que buscar una vía que
continuemos haciendo negociaciones con México, continuemos haciendo negociaciones con Canadá, porque no olvidemos que Canadá también es parte de NAFTA, pero de una manera que sea justa, una manera que sea igual. Pero justa para Estados Unidos, dices tú. Justa para todos y justa también para los Estados Unidos, porque si vamos a ser todos socios, debemos cada uno poner cierta cantidad en lo que se está tratando y que los beneficios sean igualitarios para todos. Yeah. Dan, tú que estuviste en la Casa Blanca precisamente analizando todos estos temas, ¿está Tillerson en lo correcto al decir que NAFTA necesita reorganizarse o al menos crear un nuevo tratado? Y segundo, ¿por qué la administración Obama no tuvo ningún tipo de mecanismo para reestructurarlo? Bueno, NAFTA ha sido un acuerdo muy importante para los Estados Unidos, para México y para Canadá, pero la verdad también es que es mucho más fácil criticarlo que modernizarlo. Y el problema en este momento es que los Estados Unidos y Canadá y México no tienen el mismo concepto como debe ser NAFTA. En el caso de la administración de Obama, nosotros realmente empujamos en tratar de hacer que el acuerdo funcione muy bien, y también Obama fue muy enfocado en el Trans-Pacific Partnership y utilizar algunos de los temas y conceptos de NAFTA a nivel global, especialmente con respecto a nuestro comercio en Asia. Ya. Mira, Yali, Tillerson ha dicho que la relación con México es profunda y amplia, literalmente, y ha destacado el trabajo conjunto de la lucha contra el crimen organizado, la inmigración irregular. Pero precisamente, aquí es donde vamos a entrar en detalles, precisamente el tema de la inmigración y el muro, lo que está tensando las relaciones entre México y Estados Unidos en este momento. ¿No eso es una contradicción? No creo que es una contradicción y te voy a explicar por qué. Hay que conocer la frontera para hablar de la frontera. Yo vine por la frontera. Yo soy cubana, tenía la ley de ajuste cubano en aquel momento, pies secos, pies mojados, que me amparaba a la hora de entrar al país. Sin embargo, mi recorrido fue de Guatemala a México. Si tú ves la manera en que están estructuradas las cosas en México, cuando los inmigrantes llegan a México, quizás las personas tuvieran un punto de vista un poco distinto al hablar de inmigración. Las estaciones migratorias, la violación de los derechos humanos, el crimen que hay en la frontera entre Guatemala y México, entre México y Estados Unidos, es inmenso. Necesitamos protección en nuestras fronteras, necesitamos una manera de que el país esté a salvo del flujo que está entrando de drogas, de criminalidad, porque hay personas que viven en estas áreas, en el área de McAllen, en el área de Río Grande. ¿Pero crees que un muro lo va a lograr? Por supuesto, porque te explico, no es solamente un muro, son vías mediante tecnología, mediante la naturaleza también tiene montañas, tiene árboles, sí, claro, que protegen, que son barreras naturales que protegen a nuestras fronteras. Sin embargo, en ciertas partes de la frontera se necesita una barrera física para podernos proteger de la inmigración ilegal. Dan, ¿es un muro la respuesta? Mira, yo creo que el muro realmente tiene mucho peso simbólico. En México ese simbolismo está muy negativo, entonces hay que reconocer eso. Segundo, yo creo que realmente es muy difícil que los Estados Unidos puedan resolver nuestros problemas de migración en una manera unilateral, porque eso puede funcionar mucho mejor si tenemos cooperación con los otros países, incluso con México, con Centroamérica. Hay que reconocer también que México ha sido un socio muy importante para nosotros, para los Estados Unidos, para manejar el flujo de inmigrantes de Centroamérica a través de México que entra a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que está muy importante que resolver ese tema, pero hay que considerar también el país que es muy afectado por todo eso, que es México. Que es México, claro. Pero en ese caso, retomemos un momento ahí, las relaciones van a estar tensas. Y es precisamente, lamentablemente, en el gobierno de los republicanos en donde se están tensando más, ¿no? Pero bueno, también México tiene que considerar lo siguiente. Ellos quieren proteger sus fronteras porque cuando llegan los inmigrantes a México, los deportan. Inmigrantes de Honduras, inmigrantes de El Salvador, inmigrantes de todas partes de Latinoamérica llegan constantemente y diariamente a México. Y los deportan, los ponen en el centro de las agujas, en la estación migratoria, que es peor que una cárcel, déjame decirte, y después los mandan a sus países sin ningún tipo de consideración. O sea, para los republicanos el muro precisamente va a ayudar a México y a Estados Unidos. Y a Estados Unidos, efectivamente. Rápidamente, ¿tú crees que eso va a ser así? Rápidamente. Bueno, yo creo que hay que considerar los beneficios y los costos. En mi opinión, el costo del muro es mucho más alto que los beneficios. Ya, muy bien. Bueno,
El secretario Tillerson, de gira por Latinoamérica, se concentra en Venezuela y denuncia lo que califica de peligrosa injerencia en China y Rusia. Damos la bienvenida en este momento a todos nuestros seguidores de Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El secretario de Estado Rex Tillerson realiza una gira por Latinoamérica y el Caribe. México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica son los países que visita. Sin embargo, el tema de Cuba y Venezuela destacan en su agenda. En los estudios para debatir sobre la nueva política de Estados Unidos hacia Latinoamérica me acompaña Yali Núñez, directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, y Daniel Erickson, director gerente de Blue Star Strategies, ex asesor presidencial de la Casa Blanca para América Latina y exfuncionario del Departamento de Estado. Pero antes de entrar en materia, el secretario Tillerson, al anunciar la nueva política hacia el hemisferio, dejó claro que Cuba y Venezuela continúan siendo regímenes autoritarios, carentes del imperio de la justicia y la libertad. Veamos. Venezuela y Cuba nos recuerdan que para que nuestro hemisferio prospere y crezca, debemos priorizar y promover los valores democráticos y erradicar la corrupción. Venezuela sufre a causa de un régimen corrupto que le roba a su propio pueblo. Cuba tiene una oportunidad al transferir el poder de décadas del régimen de los Castro y tomar un rumbo diferente. Bueno, Dan, ciertamente Venezuela y Cuba son prioridades para Estados Unidos. Vamos a hablar en el caso específico de Cuba. Esta administración está apostando a revertir la política en la que tú estuviste involucrado, en la apertura hacia Cuba, que tampoco tuvo, por lo que dicen los analistas, una apertura a la democracia a Cuba. ¿Tu lectura de todo esto? Sí, bueno, realmente el presidente Obama quiso cambiar completamente la política hacia Cuba y tratar de renovar la relación y tener vínculos económicos, políticos y culturales mucho más fuertes con la isla. Realmente solamente tuvimos 2 años, dos y pico, 3, antes que Trump vino con otra política. Pero es muy importante también reconocer que el presidente Trump ha mantenido algunos políticos de Obama, que incluso relaciones diplomáticas que existen entre los dos países, los cruceros van también, ha cambiado un poco el permiso del viaje para norteamericanos que quieren viajar a Cuba, y claro que hay sanciones un poco más fuertes a algunas empresas estatales en Cuba. Entonces yo creo que la verdad en este momento es muy difícil decir si la política de la administración de Obama fue un éxito o no, porque solamente duró tan poco tiempo. Ha durado muy poco tiempo. Bueno, ahora mira, Yali, esta política republicana de la Casa Blanca, ¿no crees que está siendo dominada por los sectores conservadores de Miami? Lo que te puedo decir es que la política de Obama fue un fracaso total. ¿Hacia Cuba? Hacia Cuba, por supuesto. Habiendo nacido y criado, nací y me crié en Cuba, yo te puedo decir que la apertura fue mínima. Fue más simbólico lo que hizo Obama de ir y darle la mano al gobierno
que lo que sucedió para el pueblo. No hubo impacto sobre lo que sucedió para el pueblo. El pueblo sigue pasando hambre, sigue pasando necesidades, continúan las violaciones de los derechos humanos contra el sector opositor dentro de la isla, golpes a las damas de blanco, algo inaceptable. La política que tiene ahora la Casa Blanca y que tiene el presidente Trump es ayudar al pueblo, no ayudar al gobierno y buscar la manera de que los derechos humanos dentro de Cuba sean respetados. Un fracaso entonces la política del presidente Obama. Bueno, por lo menos sabemos una cosa, que 60 años después de la Revolución Cubana, el problema de Cuba tiene que ser resuelto para el pueblo cubano, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos solamente pueden ofrecer apoyo, pueden ofrecer algunos herramientas también. Yo creo que en el caso de Cuba, las sanciones no han tenido mucho éxito tampoco. Entonces, si el pueblo cubano tiene más capacidad económica, más vínculos a sus socios en los Estados Unidos, eso puede mejorar la situación allí más que aislación. Pero no podemos poner un embudo y mandarle dinero al gobierno cubano porque es el único que se beneficia. Yo no veo que el dinero que se le mande en las relaciones que pueda haber con Cuba le esté yendo de alguna manera a los niños para que tengan leche después de los 7 años, porque los niños en Cuba, déjame decirte que después de los 7 años no pueden tomar leche. O sea, el gobierno les quita la leche. No veo que el gobierno esté ayudando al pueblo a desarrollarse, a viajes culturales, a expandirse dentro del Cuba, dentro de la isla, tratar de tener negocios. No hay desarrollo. Ok, vamos a hacer una transición a Venezuela ahora, que es otro de los puntos que el secretario Tillerson está tratando. Tillerson aseguró que Estados Unidos continúa presionando al gobierno de Nicolás Maduro para que precisamente regrese a la senda democrática. Ahora, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien esa presión que el presidente está ejerciendo? Es una presión a través del Tesoro de Estados Unidos, obviamente. ¿Y por qué los demócratas, tú que estuviste en la Casa Blanca y el Departamento de Estado en ese momento, por qué los demócratas que impusieron sanciones no las ejecutaron como debían ser en ese momento al gobierno de Venezuela? Sí, bueno, yo creo que en el caso de Venezuela necesita sanciones y presión junta con una diplomacia regional. Y lo que pasa es que ahora, en 2018, estamos en un momento muy distinto que hace 3 o 2 años. Bajo la administración de Obama, realmente fue un sentido a través de toda América Latina que fue muy en contra de las sanciones y también en muchos casos todavía hubo algunos países que quieren ofrecer apoyo al gobierno de Maduro. En ese momento, realmente hay los países más claves como Perú, Brasil, México, realmente para ejercer presión al gobierno de Maduro. Sí, se han dado cuenta que es importante tener presión regional a través de Venezuela. Entonces, eso también crea una situación en que los Estados Unidos pueden tener más sanciones en el caso de Venezuela sin tener una reacción negativa en la región. Ya. Yali, mira, obviamente Estados Unidos, con la visita del secretario Tillerson, está tratando de crear una especie de coalición, de tener sus aliados para tratar el tema de Venezuela. Pero viene la pregunta, los republicanos también, bueno, el presidente Donald Trump más bien, ¿tú crees que se va a poder tener ese tipo de peso moral con los países de Latinoamérica luego de que el presidente aparentemente los trató de países desechos, algunos de ellos? Por supuesto que sí, te voy a explicar por qué. Porque la política que la administración Trump está tomando en cuanto a Latinoamérica, como por ejemplo el tema de Venezuela, es una política que va en pro a los derechos humanos, a ayudar a los pueblos, a tratar de que la economía dentro del sector privado, dentro del pueblo, funcione, mejore. La política es la comercialización, el llevar el comercio de Estados Unidos al pueblo, no como está haciendo, por ejemplo, China, que va a buscar mano de obra barata a Latinoamérica. Esa no es la intención. La intención es que la democracia dentro de Venezuela prospere y que el pueblo tenga lo que está buscando. Las elecciones que se hicieron las elecciones que se han hecho en Venezuela, elecciones totalmente fraudulentas. El pueblo está sufriendo y lo que quiere la administración es mejorar eso. Muy bien. Tillerson también destacó el impacto de la crisis venezolana en Colombia y cómo el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a recibir ayuda. Colombia es el país más impactado por la crisis en Venezuela. Alrededor de 200 a 300.000 venezolanos viven hoy en Colombia como refugiados, pero otros 200.000 van y vienen en busca de alimentos y tratamiento médico. Hemos intentado suministrar a Venezuela el equipo médico y vacunas necesarias, pero el régimen de Maduro no quiere aparecer como que los necesita. Dan, sin duda alguna el impacto de la migración masiva de venezolanos a Colombia es evidente. Ahora,
¿Qué lectura haces tú precisamente de la reincorporación de las FARC en Colombia? Bueno, los Estados Unidos ha sido un socio muy importante para Colombia por muchos años, casi 20 años después de la iniciación del Plan Colombia. Y también la administración de Obama y la administración de Donald Trump ha apoyado el proceso de paz en Colombia. Hemos visto algunos problemas con la reintegración del FARC. Claro que algunas partes del acuerdo que son todavía muy controvertidos en Colombia también, y hay una elección presidencial muy importante que va a pasar en este país este año. Claro. Pero yo creo que por lo menos el proceso de paz ha tenido algunos resultados y hay que apoyarlo más por parte de los Estados Unidos. Fíjate, Yali, como lo dijo un embajador de Colombia, dice que el Plan Colombia fue la mayor victoria de política exterior de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ahora está resurgiendo la producción de coca, hay una marejada, 50% ha crecido en los últimos 2 años, hay una marejada de droga hacia Estados Unidos. ¿Cómo esperan los republicanos detener entonces toda esta droga que viene de Colombia hacia Estados Unidos y al mismo tiempo tener un liderazgo en América Latina? Bueno, esperemos que la visita del secretario Tillerson sirva también para eso. No es la primera vez que se trata de este tema. Como tú lo sabes, el año pasado hubo una conferencia en Miami donde se trataron temas de seguridad nacional en cuanto a Latinoamérica, al Triángulo Norte. Hubieron conversaciones también de comercialización y de cómo se puede cooperar con Latinoamérica y que Latinoamérica también coopere con los Estados Unidos. Entonces, es un tema difícil, es un tema que hay que tratar con mucho cuidado. También vemos ahora a Timoshenko postulándose para las elecciones nacionales en el país, lo cual me parece realmente una falta de respeto al pueblo colombiano, a pesar de que se haya llevado este proceso de paz a cabo. No significa que el pueblo colombiano haya perdido su memoria y que se olvide de lo que implicó y de lo que significó la FARC y personas como esa para el pueblo. Bueno, muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Sigue siendo Estados Unidos un socio confiable para América Latina? ¿Crees que Rex Tillerson reforzará esa imagen? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El secretario Rex Tillerson criticó el avance de Rusia y China en Latinoamérica en su discurso de presentación de su primera gira en Latinoamérica y el Caribe. El funcionario visita México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. Su gira culminará el próximo 7 de febrero en los estudios. Yali Núñez, directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, y Daniel Erickson, director gerente de Blue Star Strategies, ex asesor presidencial de la Casa Blanca para América Latina, ex funcionario del Departamento de Estado. Antes de entrar en el debate, el secretario Tillerson consideró alarmante la creciente presencia de Rusia en Latinoamérica. Veamos. China, como lo hace en mercados emergentes en todo el mundo, ofrece la apariencia de un sendero atractivo hacia el desarrollo, pero en realidad este significa la obtención de beneficios a corto plazo, pero a cambio de una dependencia a largo término. La creciente presencia de Rusia en la región también es alarmante. Continúa vendiendo armas y equipo militar a regímenes hostiles que no comparten o respetan los valores democráticos.
Bueno, mira, el tema de China y Rusia en América Latina, Yali, el secretario, como lo ha dicho, Latinoamérica no necesita nuevos poderes imperiales que solo buscan el beneficio propio. Ok, pero acláranos. En este momento, en Estados Unidos, el tema es Rusia, de la supuesta colusión entre la Casa Blanca y los rusos. ¿Cómo explicas eso? Por un lado, Tillerson diciendo que no le hagan caso a China ni a Rusia, pero aquí el presidente, bueno, el medio, el revolú, el escándalo. Explícanos. Mira, Rusia sí, no hay que negarlo, es el tema de moda en Washington y en los Estados Unidos, pero no creo que de una manera justificada, porque la investigación que se está llevando a cabo es una investigación independiente, una investigación que hay que dejar que tome su curso, ver en qué culmina y respetar los resultados que tenga siempre y cuando sean genuinos. Ahora, en Latinoamérica, Rusia, sabemos de la injerencia Rusia en Latinoamérica, sabemos que, y corrígeme si estoy equivocada, tienen un 49.99% creo en PDVSA. Con el petróleo venezolano. Entonces sí es preocupante, sí hay que prestarle atención. Sin embargo, no hay que dejar de la mano también lo que está sucediendo con China. Hemos visto la presencia del presidente chino en Latinoamérica, buscando, como digo yo, mano de obra barata también y viendo cuáles son los negocios que le puede proporcionar Latinoamérica. Sabemos que Latinoamérica es un lugar rico en muchos aspectos. Dan, cuando tú estuviste en la Casa Blanca, precisamente estaba Rusia también creando una serie de convenios con Venezuela. En ningún momento la administración de ese entonces, de los demócratas, le pusieron coto a ello. Bueno, ¿por qué? Hay que reconocer que vivimos en un mundo global, ¿verdad? Entonces, muchos países en América Latina ya tienen socios en otras partes del mundo. Y con los Estados Unidos también. En el caso de China, para Brasil, Perú, Chile, China es su socio económico más importante, más que los Estados Unidos. Desplazó a Estados Unidos. Sí, exactamente. Entonces, y Rusia realmente no tiene una presencia económica muy fuerte en América Latina. Sí, es la verdad que hay algunas ventas militares rusos que van a Venezuela, que van también a otros países en la región. Pero Rex Tillerson está hablando como estamos viviendo en la Guerra Fría de hace 40 años. Ahora es el año 2018 y es un mundo mucho más moderno. Hay que reconocer que muchos países en la región van a tener una perspectiva global también. Está hablando entonces Tillerson, los republicanos, con ese lenguaje de la Guerra Fría, de que no deben meterse ninguna potencia en América Latina. Lo que pienso es que los demócratas usan una cosa cuando necesitan y otra cuando no necesitan. Rusia es un megapoder, entonces, cuando se trata de la investigación que se está llevando a cabo, la cual lleva un año sucediendo y no se ha podido probar ningún tipo de colusión. Sin embargo, Rusia no es tan poderoso cuando se trata de que estén haciendo injerencia en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la correcta, no? Yo creo que hay que prestarle atención, es una potencia que hay que reconocer, que está teniendo impacto en muchos aspectos y hay que tener un ojo sobre ellos. Bueno, yo creo que Rusia sí es una potencia, pero claro, es mucho más interesado en los Estados Unidos que en los países de América Latina. Ahora, ¿tú crees que Estados Unidos con la visita de Tillerson va a retomar la hegemonía que tenía, la presencia, la supremacía que tenía en América Latina? Esperemos que sí. Y vimos también el año pasado, esta no es la primera visita de la administración, vimos el año pasado la visita del vicepresidente Pence, el cual fue a varios países, estuvo, por ejemplo, como el secretario Tillerson en Colombia también, y habló con refugiados venezolanos dentro de Colombia, algo que estaba mencionando Tillerson, lo cual es una crisis de tantos venezolanos pasando hacia Colombia, uno de los países más impactados por todo lo que está sucediendo en Venezuela. La política precisamente de Estados Unidos de mano dura, o del ataque directamente más bien contra China y Rusia, fíjate, está entrando de frente. ¿Es conveniente? ¿Tú crees que va a pasar en América Latina? Son tres potencias que prácticamente se están disputando el territorio. Bueno, yo creo que América Latina tiene un papel también, ¿verdad? Entonces, esos países tienen su propia política exterior, que tiene una relación que están buscando con otros países afuera de la región. Yo creo que para la visita de Tillerson es muy importante que él enfoque en fortalecer la relación entre los Estados Unidos y América Latina, más que tratar de confrontar otros actores afuera de la región, porque tenemos una crisis en Venezuela, tenemos una situación de narcotráfico muy importante que él ha señalado también en su discurso. Entonces es más importante que se enfoque en esos aspectos de la relación. Rápidamente, ¿esa política de confrontación es la conveniente?
Yo creo que la política... Me tomaste la palabra. Yo creo que mano dura es lo que hace falta para poder llevar a cabo una política efectiva en estos tiempos que estamos viviendo, sí. Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho la participación aquí en Foro Interamericano. Yali Núñez y Daniel Erickson. Esto es Foro. Los espero la próxima semana con la noticia más allá de los titulares desde Washington, donde se genera la noticia. Les habló Gonzalo Abarca.